¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a una nueva edición de Debate Político y un programa que se junta, se continúa con el que hacíamos el miércoles pasado, donde teníamos en una gran parte del programa al tema del cual se ocupó ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que dio a conocer. Le recuerdo nomás que el miércoles pasado estuvo con nosotros el camarista federal Luis Roberto Rueda y estuvo también el sacerdote de Buenos Aires, el padre Di Paola, aquel sacerdote que trabaja en la Villa 31, uno de los asentamientos marginales urbanos de la ciudad de Buenos Aires más importantes, con un fuerte problema fundamentalmente con el Paco, un sacerdote que fue amenazado de muerte, que en su momento trajo un severo problema porque además se dio en el medio de la campaña electoral y dejaron testimonios realmente significativos preanunciando lo que iba a ser el fallo del cual finalmente ayer se dio amplia difusión, se dio amplia cuenta y que ha dividido opiniones a favor y opiniones en contra, como corresponde. Me parece que lo justo es escuchar absolutamente todas las campanas y que después cada uno saque su propia conclusión. Esta noche tenemos como primer invitado a otro camarista federal, al doctor Ignacio Vélez Funes. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Canal 10. Muchas gracias. Ya después le voy a preguntar su opinión sobre esto. Quienes seguimos a diario la información, sabemos que usted está en contra o no está a favor del fallo que ha emitido la Corte y que inclusive hace poco ha emitido la Cámara un pronunciamiento con su firma también, ¿no? Pero más que todo me gustaría saber, doctor, cómo queda ahora, tras el fallo de ayer de la Corte, cómo queda el andamiaje jurídico a la espera de lo que vaya a resolverse en el Parlamento. Mire, en una apretada síntesis debo decir algunos aspectos que el fallo remarca con toda claridad, que ha sido un fallo unánime de todos los ministros de la Corte, donde algunos de ellos han agregado sus propios fundamentos. Sí. Pero todos han concluido en algo contundente. En modo alguno significa legalizar la droga. Lo dice textualmente en su punto 27 de los considerandos. Además, en esta cuestión hace un análisis por qué retoma la vieja doctrina del año 1986 que fijó otra Corte Suprema con distinta integración en el caso Basterrica. Toda vez que cuando regía entonces una ley 20.711, explicaba en similares términos a este dispositivo de la actual ley de estupefacientes 23.737, donde solo un artículo y un inciso declara inconstitucional hoy la Corte. El artículo 14. El artículo 14, inciso segundo, efectivamente, en cuanto reprime la tenencia para consumo personal de droga. Pero explica en más de 30 fundamentos diferenciados la Corte Suprema actualmente por qué retoma esa vieja doctrina, a diferencia de lo que había hecho en un caso que se llama Montalvo del año 1990, donde dijo que era punible el consumo de droga para uso personal. Esto sería en síntesis. Pero la Corte dice que ahora vuelve sobre sus pasos con la actual integración, porque a partir de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional hemos incorporado pactos internacionales con jerarquía superior a las leyes y que en ese caso se ha puesto preeminencia en distintos aspectos sobre los derechos humanos, la libertad individual y la particularidad de la persona en su ámbito privado, en su ámbito de privacidad o de reserva, en cuanto que sus actos, en cuanto realicen estos actos en forma personal y privadamente, no afecten a terceros ni a sus bienes, pueden ser realizados. Pero pone límites este fallo. Sí. Cuidado que no es, perdone la expresión, notan acá, no es viva la pepa. Los límites para este caso concreto y particular de los jóvenes que les revocó la sentencia impuesta por tribunales inferiores la Corte Suprema, ha señalado con toda claridad de que en este caso los muchachos no eran adictos, no hacían actos ostensibles de que consumían droga, tenían poca cantidad, no se advirtió que comercializaban y que eso hace a su actividad privada y personal porque se rescata o se entiende por parte de la Corte que la privacidad de un ciudadano, él es dueño de elegir libremente cómo es su estilo de vida
y cómo debe realizarlo. O sea, rescata con fuerte preeminencia lo que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional. Sí, claro. Esto sería la síntesis. Pero hay algo que sí me parece que debe también rescatarse de este fallo en forma harto alarmante. El fallo hace una síntesis de los informes periódicos desde el año 2001 hasta el año 2008 Sí. de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Y, para no señalar en todos los casos, quiero advertirle que de estos informes o encuestas realizadas respecto a otros países de América, la Argentina, entre los estudiantes secundarios, está en primer lugar en el consumo de paco o pasta base de cocaína. Está creciendo el consumo de opio. Estamos también entre los países primeros de Sudamérica en el consumo de solventes o precursores químicos e inhalantes. Sí. Inhalantes que también son estupefacientes prohibidos que causan daño. Y además estamos en el 7º lugar del mundo de los países que exportan a Europa droga, con lo cual se advierte de estos informes, y lo señala el fallo, de que Argentina no solo es país de tránsito importante, sino que además de ser país de tránsito, es país de producción de cocaína. Sí. Esto es una alerta. Y el fallo exhorta, particularmente, de la Corte Suprema, digo, exhorta particularmente a todos los poderes públicos a establecer políticas de Estados en cuanto hace a la prevención y la represión del delito de todas las facetas del tráfico, comercialización, importación, exportación. Pero cuidado, también dice que debe reprimirse el cultivo. Sí, sí. ¿Cómo debo entenderlo esto? Que el que cultiva en su casa una maceta de marihuana, que también estaría en curso, habla de cultivo. No dice en cantidad, No dice o en cantidad, poca cantidad. y tampoco dice que drogas. Así es. Y este fallo solo se refiere a consumo de marihuana. Entonces, en síntesis, sin perjuicio de que usted me pueda pedir más aclaraciones, debo señalar que este es un caso concreto que ha resultado declarada inconstitucional este artículo 14 de la Ley de Estupefacientes en este aspecto, solo para estos ciudadanos. Y en todos los otros casos concretos, pendientes de ser juzgados o no, debe analizarse particularmente la situación específica de estos sujetos. Los dos puntos, el hecho que no hable de cantidades y el hecho que no mencione, si bien este caso es de la marihuana, no prohíbe taxativamente los otros, porque no los menciona en el fallo. Habla de estupefacientes a usted, prohibidos. está bien, pero a ustedes, los magistrados, ¿esto les deja una situación más complicada, les hace tener más trabajo, o ustedes esperan que sea el legislador finalmente el que dilucide el problema? Dos aclaraciones, Sí. a ver si sirven. Primera cuestión, y esto para que entienda la ciudadanía en particular, porque estas cuestiones jurídicas a veces son de difícil comprensión, que es que no hay ninguna ley ni disposición constitucional en nuestro país que establezca que los fallos de la Corte Suprema son de aplicación obligatoria para los jueces inferiores. ¿Pero por economía procesal tampoco? Bueno, eso sería simplificar la cosa. Lo que ocurre, que la Corte tiene interpretado desde hace muchos años, en un caso de hace unos 20 años, se llamaba Pereira Iraola contra la provincia de Córdoba, que los pronunciamientos que dicta la Corte como máximo tribunal de la República e intérprete de la constitucionalidad de las leyes, es que deben adecuarse los tribunales siempre que no den otros fundamentos o rebatan los esgrimidos, porque de lo contrario podría interpretarse un alzamiento contra la máxima autoridad, pero en particular violentar el principio de igualdad de trato en iguales circunstancias. Le hago